Muchísimas gracias por acudir a este ciclo de conferencias, a su conclusión, al menos parcial, porque habrá otras sesiones a lo largo de este año de colegas que no pudieron acudir por una razón o por otra, ¿no? Comprenderán que la presentación que ha hecho Mónica tiene dos o tres tufillos, ¿no? El primero es que suena a tributo al viejo, ¿no? Y es razonable, ¿no? Porque son 30 años, ella en particular, a pesar de la pinta que tiene, pues ya tiene los suyos también, y me ha soportado durante todo este tiempo, ¿no? Es verdad, lo que ha dicho, sobre todo al principio, que hemos tratado con este ciclo durante todo el curso, durante todo el año, de celebrar que como organización hemos resistido 30 años, que lo hemos hecho de forma muy satisfactoria en términos convencionales, en términos en los que se evalúa el desempeño de una organización, de una empresa, pero sobre todo muy satisfactorio por la cultura interna, por el clima de trabajo, por la plataforma de aprendizaje que ha supuesto AFI en estos 30 años. Los 148 o 149 profesionales que hoy formamos parte de esta organización son generadores, no solo son receptores, sino son generadores de una suerte de aprendizaje, yo diría, permanente, ¿no? Gracias, Mónica, por esa generosidad que suena a tributo al jubilado, ¿no? Bueno, yo lo que os propongo, y tengo un cierto pudor porque entre la audiencia hay gente que conoce mucho mejor que yo lo que ha ocurrido durante los 30 años de vida de AFI, que es lo que yo voy a tratar de poner en común con vosotros, lo que ha ocurrido en la economía internacional, en mucha mayor medida en la economía española, y voy a tratar de concluir con lo que podríamos considerar son retos o asignaturas pendientes que tiene nuestra economía al término de 2017, ¿no? Digo que tengo un cierto pudor porque, claro, veo aquí a protagonistas de este periodo, pero protagonistas incluso del preperiodo, protagonistas políticos, como es el caso de Jaime Lamo de Espinosa, en un momento crucial, en momentos cruciales de nuestro país, pero luego muchos de vosotros, los que no tenéis pinta de chavalines, o los que no tenéis pinta de ser mis estudiantes, mis alumnos, pues habéis protagonizado, igual que nosotros, lo que ha sido la evolución de esta economía desde el año en el que nosotros nacimos, desde el momento en que nosotros nacimos, que fue en diciembre de 1987, ¿no? De tal forma que casi me voy a permitir pasar relativamente rápido por este recorrido, pero quedarme luego, invitar, provocar la discusión sobre lo que son los retos que tiene la economía de nuestro país ante sí, porque yo creo que va a ser más fácil convenir en lo que son los hitos fundamentales de estas 3 décadas y probablemente lo que sí sea conveniente es tratar de hacer lo propio en relación a los retos. Sobre todo para los jóvenes, para los jóvenes. Las 3 décadas de las que vamos a hablar son 3 décadas en las que el entorno internacional ha tenido muchísimo que ver, explica mucho de lo que ha ocurrido en la economía española. Yo diría que la evolución de esas 3 décadas, para bien y para mal, 2 décadas brillantes, 2 décadas de prosperidad y 1 década perdida, se explican en gran medida las 3, por un grado de determinación del entorno global ciertamente importante. En el inicio, lo que son las 2 primeras décadas
y en particular la primera década hasta mediados de los años 90, tiene básicamente tres elementos muy importantes. En primer lugar, una aceleración en la dinámica de globalización notable, marcada por cambios estructurales en la economía global, desde luego por el fin de la Guerra Fría, por la desaparición de esa suerte de antinomia entre sistemas de organización económica, una homologación formal, institucional, en todo el mundo, un dominio del multilateralismo, de la integración de todas las economías del mundo, prácticamente, con excepción de media docena apenas, en las organizaciones multilaterales, un ascenso sin precedentes y ya podríamos decir casi irreversible de economías emergentes, de economías que todavía seguimos utilizando el eufemismo de emergentes, antiguamente hablábamos de economías en desarrollo, que pasan precisamente a partir del 2007 a significar en la economía global más de lo que significan las economías consideradas avanzadas, y un proceso también, 2 décadas, de intensidad en la dinámica de desregulación y de liberalización, real y financieras, tanto en términos de comercio como en términos de transacciones financieras. Es una época, también en las 2 décadas, las 3 décadas, si queremos, de discontinuidad tecnológica notable, inicialmente marcada por la irrupción en los subsistemas de gestión empresarial de las entonces tecnologías de la información y de la comunicación, que vienen a poner patas arriba la forma de gestionar las empresas, pero también vienen a determinar ganancias de eficiencia ciertamente importantes. Y en tercer lugar es un periodo de integración, es un periodo de sincronía en las variables precio, es un periodo también de integración regional, de integración de Europa, sobre todo las 2 primeras. La primera es fundamental para la economía española. Y en la economía española necesariamente hay que distinguir, dentro de esas 3 décadas, las 2 décadas primeras y la última. Las 2 décadas primeras al socaire de los incentivos, de los estímulos generados por la pertenencia a ese entorno, a esas instituciones internacionales, las europeas, pero también por formar parte de esa dinámica, pues es un periodo de homologación política previa, que se consigue en la transición, pero de homologación institucional, de homologación de comportamientos de los agentes económicos, que casi es más relevante o tan relevante como las anteriores. Son periodos de importación de credibilidad como consecuencia de la pertenencia precisamente a las instituciones europeas. Credibilidad es sinónimo a nuestros efectos de reducción de riesgos de precios, de riesgos de crédito, ¿no? Y por lo tanto de homologación de las condiciones de financiación de nuestra economía. Es una época de condiciones de financiación en los agentes privados sin precedentes, en términos favorables, en términos de cantidad, pero también en términos de tipos de interés, en términos de precios. Y es una etapa de prosperidad, porque todos los componentes que determinan el crecimiento del PIB por habitante, que en última instancia es el único indicador que la mayoría de los economistas al menos utilizamos como admisible, experimenta un crecimiento notable. Un crecimiento mayor en la población, mayor en el empleo, mayor en las dotaciones de capital y mucho más magro, mucho más reducido en lo que son los indicadores de eficiencia, tanto la productividad del trabajo como la productividad multifactorial. Es una etapa de terciarización creciente, hay pocas economías en Europa que aceleren esa transición desde el sector primario, sobre todo el sector industrial, al sector servicios. Es una etapa de manifiesta apertura. Es una etapa también de inversión. Lo que ocurre es que de inversión excesivamente especializada, yo diría, sobre todo la segunda etapa. Es una etapa de fortalecimiento de las dotaciones de capital, de la formación bruta de capital fijo,
Tanto es así que es una etapa en la que cede al ahorro, teniendo tasas de ahorro relativamente aceptables, y por lo tanto es una etapa, son 2 décadas en las que se acentúa la dependencia de la financiación exterior de forma creciente. Y en particular, en esas 2 décadas, esa dependencia de la financiación externa es fundamentalmente debida al comportamiento de los agentes privados, es fundamentalmente debida al endeudamiento de las empresas y de las familias, no así de las administraciones públicas, que, como sabemos, concluyen 2007 con una posición financiera saneada, holgada, de las más saneadas de la Unión Europea. Y, consecuentemente, es una etapa de expansión, como veremos luego, como ilustraremos gráficamente, de expansión del sistema bancario, de acentuación del grado de bancarización de la economía española. La modernización llega a las instituciones bancarias, pero quizá no se homologa del todo con algunos sistemas financieros más avanzados en lo que es ese equilibrio entre el dominio de la financiación captada a través de los bancos y la financiación captada a través de los mercados. Terminamos 2007 con un grado de protagonismo del sistema bancario, no tanto en número de entidades, que también, no tanto en número de puntos de venta, que también, sino en términos de lo que representan el conjunto de los activos y de los pasivos financieros de los agentes económicos sobre el conjunto de los activos, ¿no? A partir de 2008 las cosas cambian radicalmente, como todos sabemos y como todos estamos todavía percibiendo, porque en cierta medida las secuelas, incluso algunas heridas, algunos daños originados en la crisis de 2008 siguen todavía abiertos. Se podría decir que es una década en la que se ajustan los excesos del pasado, se ajusta esa otra cara, por así decirlo, de la bonanza de esas 2 décadas, en términos fundamentalmente de endeudamiento privado y de su correlato, que es un desequilibrio en la cuenta corriente frente al exterior, históricamente elevado, el más elevado del mundo y también el más elevado de nuestra historia. Concluimos, recuérdese, 2007 con un desequilibrio exterior equivalente al 10% de nuestro PIB. Eso quiere decir que un año con otro la economía española necesitaba entre 125 y 135 mil millones de euros para poder mantener su actividad. La secuencia es clara, la economía española era un candidato clarísimo al contagio de la crisis, cuyo epicentro estuvo en el sistema financiero de los Estados Unidos, no estuvo en Europa, pero la etiología que exhibía la economía española tenía elementos que la hacían claramente candidata a sufrir al menos lo que sufrió la economía de los Estados Unidos. Al final sufrimos más, pero quizás sufrimos más porque la aplicación de las terapias no fue tan diligente, no fue tan adecuada en última instancia como las terapias que aplicaron en Estados Unidos. Por eso el contagio se tradujo en nuestro caso en esa suerte de círculo vicioso, de bucle diabólico que acabó constituyendo el deterioro de la cotización de nuestros títulos de deuda pública en los mercados, la erosión en la calidad de los activos del sistema bancario y la acentuación de la recesión, del cuadro, digamos, de reducción del crecimiento y de elevación del desempleo. A partir de ahí, la aplicación de decisiones de política presupuestaria manifiestamente procíclicas, manifiestamente contractivas del ritmo de crecimiento, acentuaron, lógicamente, la recesión y derivaron en una crisis bancaria. Inicialmente, una crisis diagnosticada como de liquidez, pero que a mediados del año 2012, efectivamente, el parte clínico era una crisis de solvencia
en condiciones, hasta el punto de que nuestro gobierno, nuestras autoridades se vieron obligadas, hicieron bien, por otro lado, en mi opinión, en pedir ayuda, en pedir un rescate para capitalizar el sistema bancario en junio del 2012. A partir de entonces, yo diría que esa es la fecha que marca un antes y un después en la digestión de los excesos, en la digestión de la crisis española. Petición de aquella línea de crédito de 100.000 millones de euros, definición, pocos días después, del horizonte de unión bancaria para Europa, con un protagonismo del Banco Central Europeo en los mecanismos, en lo que es el mecanismo de supervisión, y pocos días después, pocas semanas después, el 26 de julio del 2012, el famoso whatever it takes del presidente del Banco Central Europeo, que fue la Virgen de Fátima para la economía española y para la economía italiana, porque supuso la reducción de una prima de riesgo impropia de una economía avanzada, como la que tuvimos en los primeros días de julio, cercana a 7 puntos porcentuales sobre el bono equivalente alemán, a tener ahora un tipo de interés sobre el bono a 10 años del 1,5 esta mañana, a pesar, y esta es una paradoja que mis alumnos me han oído en más de una ocasión comentar, a pesar de que el stock de deuda pública hoy es bastante superior a la deuda pública que teníamos en el verano del 2012. A partir de aquí podríamos terminar, podríamos dar casi por concluida la charla, porque si nos creemos esto, ya hemos dado un buen paso. Lo que viene a partir de ahora no es sino la ilustración gráfica de lo que acabo de afirmar. Por eso voy a pasar relativamente rápido y nos vamos a quedar luego en lo que puede ser la evolución futura de nuestra economía. Bueno, ese entorno internacional tiene, a partir de cuando nace, AFI nace después del crash bursátil de 1987. No digo que fuera una premonición, pero de alguna forma fue una gran lección. Estábamos ya prácticamente trabajando. De hecho, AFI se constituye después de que Ángel, Paco y yo lleváramos una temporada, casi un año, año y pico, colaborando con el suplemento de economía del país, haciendo todas las semanas un comentario sobre la evolución de los mercados. Por lo tanto, el crash del 87 fue claro. Pero en cualquier caso, lo que sí me interesa destacar en este caso, entre otras cosas porque contrasta bastante con lo que ha ocurrido en los últimos años, es ese primer indicador de la dinámica de globalización, que es el crecimiento en el volumen de comercio internacional. Un crecimiento sin precedentes, que tiene, lógicamente, su inflexión con ocasión de la crisis del 2007, del 2008. Lo mismo ocurre en términos de movilidad internacional de los capitales, ¿no? Los flujos de capital transfronterizos también crece de forma continua. Y el tercer indicador al que hacía antes referencia es esa superación que hacen las economías emergentes a las economías de la OCDE, a las 30 y tantas economías más avanzadas del mundo, prácticamente a partir del momento en el que se inicia la crisis. Ya venían desde hacía tiempo contribuyendo en términos de variación del PIB bastante más que las economías avanzadas, pero hoy efectivamente el peso específico es superior. Es verdad que en esa familia de economías emergentes existen economías, como es el caso de China o de India, que difícilmente ya podríamos seguir aguantando la tipificación de economías emergentes. El mundo también consigue, en las décadas de vida de AFI, vencer la inflación. Y esto es muy relevante para la economía española, que históricamente fue una economía con un quiste inflacionista permanente, pero es verdad que
que el buen hacer de los bancos centrales, la autonomía que cobran a principios de los 90, algunos ya la tenían prácticamente heredada, nosotros a partir de 1994, la autonomía de los bancos centrales en la definición e instrumentación de las políticas monetarias, por un lado, y la intensificación de la competencia de la mano de la presencia de un mayor número de economías en la escena competitiva global, sobre todo las emergentes, hace que los precios, lógicamente, contengan su ritmo de elevación. Y esto es particularmente relevante, como decía, para una economía como la nuestra, que de forma recurrente esa tasa de inflación se venía manifestando en una erosión de la capacidad competitiva, en un deterioro de nuestra balanza de pagos, en la apelación a devaluaciones recurrentes que gobierno tras gobierno se veía obligado a llevar a cabo, ¿no? Y en ocasiones a elementos propiciadores de episodios de inestabilidad, no solo macroeconómica, sino también de inestabilidad financiera. El comportamiento a partir de la entrada de España en la Unión Monetaria ya empieza a mejorar. Es verdad que conseguimos satisfacer las condiciones de convergencia nominal, que a pesar de ello mantuvimos todavía a partir de 1999, un año y pico, una tasa de inflación un poco por debajo de un punto porcentual sobre las economías de la media de la eurozona, pero prácticamente la convergencia nominal estaba garantizada. Y como consecuencia, lógicamente, de la participación de nuestro país en la Unión Monetaria, como consecuencia, lógicamente, de la disposición de la misma moneda y del Banco Central que las economías más estables de Europa, también importamos, también nos beneficiamos de unas condiciones de financiación, de unos tipos de interés históricamente bajos, tanto en lo que son los tipos de interés más de corto plazo como los tipos de interés relevantes para la financiación de la deuda pública. El otro episodio que no quiero pasar por alto, que marca estas 3 décadas, tiene que ver con una revolución tecnológica, tiene que ver con una discontinuidad tecnológica sin precedentes, que es la constituida por lo que entonces se llamó las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las TIC, y hoy ya constituye la denominada revolución digital, y que tiene de alguna forma una clara vinculación en términos de crecimiento de la productividad aparente del trabajo, pero también de la productividad total de los factores, hasta el punto de que ya con una cierta perspectiva, a pesar de que no lo veáis ahí muy claramente, cabe establecer una asociación estrechísima entre aquellos países que en su momento tomaron decisiones de fortalecimiento de las dotaciones de capital tecnológico, de alfabetización digital de la población, y propiciaron la introducción en los subsistemas de gestión empresarial de esas tecnologías, porque el impacto prácticamente a mediados de los 90 era claro, desde la función de producción de las empresas hasta la logística, pasando, por supuesto, por las finanzas o la gestión de los recursos humanos, ¿no? La otra, como digo, la otra nota dominante a nivel internacional, no solamente en el seno de Europa, fueron las condiciones de financiación lasas. Este es el esquema de integración de Europa en el que vive nuestro país en estos 30 años. Como digo, apenas constituido AFI en los primeros meses, en febrero del 88, se crea el sistema monetario europeo, el mecanismo de cambios e intervención, la disciplina cambiaria intraeuropea, asume el ECU como unidad de cuenta, como moneda nacional, y a partir de ahí hay una serie de pasos de fortalecimiento, de perfeccionamiento de una dinámica de integración monetaria, a pesar de los episodios de crisis cambiarias que hay por medio, los episodios de crisis dentro del propio sistema monetario europeo que vivimos en 1992. Este es un periodo que va desde el acta
única hasta el Tratado de Lisboa, de perfeccionamiento de la dinámica de integración, y en el que nosotros hemos tenido la suerte de estar muy de cerca, ¿no? De constituir plataformas de aprendizaje, incluida la crisis asiática, que fue de alguna forma uno de los primeros aldabonazos a la forma en la que se estaban prescribiendo políticas de supervisión macroeconómicas por parte de las autoridades multilaterales, en particular por el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, en un contexto absolutamente cómplice por supuesto, de la actividad de una empresa como la nuestra, pero muy cómplice también del crecimiento, de la expansión, de la convergencia real de la economía española, cabe contemplar los principales indicadores en esta primera década, ¿no? en estas dos primeras décadas, que son las que concluyen con la crisis de 2007. La población vuelve a aumentar, la población española vuelve a aumentar, sobre todo en la segunda etapa, hasta el punto de que efectivamente España se convierte en el principal foco de atracción de flujos migratorios de toda Europa. Eso es importante porque una buena parte del crecimiento de España, como decía al principio en la introducción, no tiene tanto que ver con la utilización inteligente, eficiente de los factores, como con la disposición de muchos factores, de mucha población y también de una intensidad de capital relativamente elevada. Pero al tiempo que crece la población, crece la esperanza de vida de los españoles, mejoran las condiciones de vida hasta el punto de que hoy somos el país con la segunda esperanza de vida más dilatada de todo el mundo. La economía española crece, va aumentando su PIB en el contexto global, y en el periodo hay fases algo diferenciadas, pero en cualquier caso es un periodo de crecimiento medio relativamente elevado. Es verdad que hay años en los que nuestra economía llega a crecer por encima del 4,5%, pero prácticamente en las 12, 14 años que concluyen en 2007, el ritmo de crecimiento supera el 3,5%. Es un crecimiento ciertamente importante. Y la economía española va terciarizándose de forma creciente. Yo diría que de forma espectacular, hasta significar hoy al sector servicios más de las 3/4 partes de la determinación del valor de la producción de bienes y servicios en un año. Es una economía de servicios, pero no solo es una economía basada en el turismo, porque sobre todo en esas décadas empezamos a ver sectores, actividades empresariales que cobran un protagonismo importante, no solo en la producción nacional de servicios, sino también en la exportación de servicios. Estoy hablando, por supuesto, de los servicios financieros, de transporte, de ingeniería, de concesiones, etcétera, 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 ¿no? Y la convergencia real, como decía antes, el crecimiento de la renta per cápita crece, y crece de forma clara, hasta el punto de que nuestro país es de los pocos países dentro, digamos, de los pocos países periféricos dentro de la Unión Monetaria que sí ha conseguido hasta el 2007 mantener un ascenso claro en términos de convergencia real. Algún trabajo reciente, alguna investigación reciente ha cuestionado la convergencia real en el seno de la Unión Monetaria, ha cuestionado la contribución de la Unión Monetaria al ascenso en el PIB per cápita de algunas economías, pero no es el caso nuestro, porque por las razones que señalaba al principio, incentivos a la homologación, a la convergencia y también disciplina, adecuación de los comportamientos de los agentes económicos, nos ha permitido prácticamente hasta 2007 no registrar una inflexión en el crecimiento del PIB per cápita, ¿no? Es verdad que la inflexión, a pesar de que aparezca en esa línea un tanto atenuada, cuando lo comparamos con una serie larga, estos días un colega nuestro del Departamento de Análisis, Daniel Fuentes, cogía un trabajo de Madison y proyectaba desde el siglo XIX lo que había sido la evolución del PIB per cápita, y salvando los 3 años de la Guerra Civil, la inflexión
la contracción en la renta per cápita que supone la crisis no se había registrado. Ha sido el periodo más aciago de toda nuestra historia. No podemos dejar de ser generosos, ¿no? De ser reconocedores, porque en la contribución a ese proceso de crecimiento, a esa convergencia real, Europa se ha portado bien, se ha portado muy bien, y España ha sido de los países que en mayor medida ha fortalecido su stock de capital gracias a las transferencias europeas, ¿no? También yo diría que se han utilizado bien, inversión en infraestructuras, fortalecimiento de esas dotaciones de capital, pero también aumento del empleo, aumento del consumo. Donde efectivamente las cosas ya empiezan a estar menos bien es en lo que hace a la utilización de los factores, en lo que hace al incremento de la productividad. Porque como veis, son datos sacados de un trabajo que hizo el Banco de España, quiero recordar que dirigido por Juan Gimeno, pero creo que recordar que José Manuel también hizo algún artículo en el que se valoraba la experiencia de España en la Unión Europea. Como veis, los indicadores de capital, la relación entre capital y trabajo nuestra no está por debajo de las economías de referencia, pero sin embargo los indicadores de productividad y de productividad total de los factores, ese componente que es el colesterol bueno de las funciones de crecimiento, siempre estuvo por detrás. Nuestro sector exterior ha ido, yo diría que de forma algo discontinua, pero en general comportándose relativamente bien en lo que hace sobre todo a la función de las empresas, a la función de exportación, a pesar de haber mantenido una cuota de mercado que no ha ascendido en exceso en lo que es el comercio global, pero que sí ha resistido la presencia de emergentes, la ampliación, en definitiva, del marco competitivo. Ha habido otras economías avanzadas dentro de la eurozona, como puede ser el caso de Francia, incluso de Estados Unidos, donde la cuota de mercado en las exportaciones totales no se ha mantenido. Y donde efectivamente se percibe que a pesar del dinamismo relativo de las exportaciones no han dejado de aumentar en términos de PIB de nuestra economía. Lo que ocurre es que es verdad que ha habido una época, sobre todo la última década algo más larga, donde el ritmo de inversión nuestro ha sido significativamente superior a la capacidad de generación de ahorro, y eso ha determinado una cuenta financiera de la balanza de pagos ciertamente comprometida porque no solo llega, como decíamos antes, al final del 2007 a tener un desequilibrio muy destacable en términos históricos, en términos de comparación con otros países, sino porque todavía hoy tenemos una deuda exterior neta, tenemos una posición de inversión internacional neta frente al resto del mundo elevada. Eso quiere decir que somos vulnerables, que somos lógicamente vulnerables a cualquier alteración en el clima, en la tónica de estabilidad financiera. En particular, cuando se analiza efectivamente cuáles son, digamos, los agentes que mantienen buena parte de esa deuda frente al resto del mundo. Y en nuestro caso son las administraciones públicas. Es buena parte de la deuda pública la que, contabilizada a través de inversiones de cartera, debemos al resto del mundo. Y no se nos puede olvidar que nuestra deuda pública hoy, como decía antes, tiene una tasa de interés en el mercado secundario en su bono de 10 años del 1,50 o del 1,52. Podríamos discutir, lo podemos discutir luego si queréis, si nos merecemos una TIR del 1,50, 1,52. Y si hubiera cualquier episodio que alterara el estado de excepción monetaria que hemos vivido desde el 26 de julio
del 2012 a hoy, las probabilidades de que el deterioro de nuestra posición financiera fuera mayor, pues son claramente superiores, ¿no?, a la posibilidad de mejora, ¿no? Buena parte de esas condiciones financieras laxas las dedicamos a intensificar la inversión en construcción residencial y en particular en el producto final, en vivienda, y nuestro país, esto ya lo conocemos todos, registró prácticamente desde el momento de integración en la Unión Monetaria, poco después, un incremento de la participación de ese sector en el conjunto del PIB notable. Notable hasta la crisis inmobiliaria de 1992, donde la participación en el valor añadido bruto de nuestra economía del sector de la construcción residencial doblaba prácticamente el promedio de la eurozona, pero como si no escarmentáramos, tras salir de esa crisis, volvimos a intensificar la inversión en vivienda hasta los niveles del 2007, en los que, recordaréis, la construcción residencial llegó a representar prácticamente un 12% del valor añadido bruto y más o menos lo mismo del conjunto del empleo. Esto era el doble de lo que había representado en 1992 y a la sazón era el doble de lo que representaba en el promedio de las economías de la eurozona. Y no hace falta recordar que este proceso de crecimiento en esta modalidad concreta de inversión lo financiamos con la comunidad bancaria de nuestro país. El endeudamiento privado, el endeudamiento tanto de los hogares como de las instituciones no financieras, de las empresas, creció de forma significativa hasta situar a nuestro país en una de las posiciones más destacadas en el endeudamiento privado del conjunto de Europa. Y esto lo financió la banca española. Lo financió la banca española, pero en la medida en que la banca española no tenía financiación doméstica suficiente con la que alimentar esos ritmos de crecimiento de la inversión crediticia, nuestros bancos y cajas de ahorros, tuvieron que apelar al ahorro del resto del mundo mediante emisiones de todo tipo de títulos, fundamentalmente emisiones hipotecarias, cédulas y algunas otras formas suaves de titulización, y también a través de una intensa actividad en el mercado interbancario. En el libro nuestro del 30 aniversario, Paco Valero pues define estas tres etapas en lo que es el crecimiento de nuestro sistema bancario. Una etapa de tranquilidad, yo no me atrevería a llamarlo de inmovilismo puro y duro, una etapa de expansión y otra etapa ya de vértigo y de reestructuración, de reconfiguración del sistema bancario, ¿no? Llegamos a tener en diciembre del 2007 46.000 puntos de venta en el conjunto del sistema bancario. Teníamos una capacidad instalada ciertamente elevada. Y el corolario, de alguna forma, de ese tipo de crecimiento, sobre todo de esos 12 largos años de crecimiento hasta el 2007, pues fue un aumento de la recaudación tributaria notables, que llevaron a que a diciembre del 2007 nuestro país tuviera un superávit público del 2,1% del PIB y tuviera el stock de deuda pública más bajo de Europa, después de Luxemburgo, quiero recordar, un 35,5% del PIB. Las cosas cambian radicalmente a partir de la crisis, sobre todo en los primeros años de la crisis. A pesar, insisto, de una situación en la que efectivamente se ve claramente la caída de los ingresos públicos como consecuencia de la crisis y, lógicamente, el aumento de los estabilizadores automáticos a partir también de la crisis. Con todo,
cuando uno compara el volumen de ingresos y el volumen de gastos públicos de nuestro país con el resto de la eurozona, no ve que haya determinantes en la magnitud que expliquen el déficit. Todavía en nuestro país los ingresos públicos medios y los gastos públicos medios son inferiores a los de la eurozona. Y ahora entramos en la década perdida. Entramos perdida en términos de variables macroeconómicas, ¿no? Quizá no es perdida desde el punto de vista del aprendizaje, yo confío en que no, pero desde luego desde el punto de vista de la convergencia real, de la evolución del PIB por habitante, es una década perdida. Esta es la síntesis. Es común, este círculo vicioso, este bucle diabólico, es común a otras economías periféricas, pero en el caso nuestro, ilustra muy bien lo que ocurre prácticamente a partir del 2009-2010 hasta, como digo, la segunda mitad del 2012. Aumentos de las tasas de morosidad, o si queremos, primero problemas de liquidez, aumento de las tasas de morosidad, deterioro en la calidad de los activos bancarios, deterioro, por lo tanto, también de la solvencia de los riesgos bancarios, deterioro del riesgo soberano como consecuencia de la definición de unas primas de riesgo en los mercados secundarios de deuda ciertamente importantes y al mismo tiempo la adopción de políticas de austeridad presupuestarias manifiestamente procíclicas que lo que hicieron fue acentuar el riesgo de recesión, pues, no el riesgo de recesión, sino la recesión pura y dura que sufrió la economía española. Eso es lo que ocurre con los diferenciales de la deuda pública nuestra. Nosotros apenas tuvimos un diferencial frente a Alemania, hasta el momento, un diferencial relativamente reducido, hasta el momento de emergencia de la crisis. Y el tratamiento de esos diferenciales fue claramente superior en nuestro caso que en el caso de otros países como Francia o como Holanda, etc. La caída del PIB fue de las más pronunciadas de Europa y también, lógicamente, la caída en la demanda doméstica. Ha habido una discusión hasta qué punto las políticas fiscales adoptadas contribuyeron o no a normalizar la situación. En mi opinión, el análisis más completo que se ha hecho, más consistente, es el análisis del profesor de la London School, Paul de Grauw, donde se pone de manifiesto, en un análisis detallado, en un ensayo, yo creo que suficientemente validado, cuál es el vínculo causal que hay entre las decisiones de austeridad presupuestaria y el comportamiento de los diferenciales, y cómo cuanto mayor es esas supuestas decisiones que serían del agrado de los mercados de bonos y que no resultaron, porque los propios inversores en bonos casi al poco tiempo vinieron a recordarnos que sin crecimiento no se pagan las deudas. Y los mercados de bonos siguieron aplicando diferenciales adversos a nuestra deuda pública, a la deuda pública nuestra, la griega, la portuguesa, a pesar de esas decisiones de austeridad. Y cambiaron radicalmente a partir del 26 de julio del 2012, pero no porque hubieran cambiado la tónica dominante de esas políticas presupuestarias, sino porque una institución central anunció que iba a hacer lo mismo que había hecho años antes la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? O casi lo mismo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que las decisiones de austeridad presupuestaria sí se tradujeron también, de forma casi absolutamente correlacionadas, en menores ritmos de crecimiento de las economías que las adoptaron. Y la relación entre austeridad y aumento del stock de deuda pública también ha sido claramente demostrado, ¿no? Por eso, inmediatamente después, lógicamente, del impacto en Europa, en la eurozona, de la crisis, lo que empezamos a ver, la primera manifestación que se empezó a percibir fue una dificultad manifiesta de nuestro sistema, de algunas entidades bancarias,
para apelar a los mercados mayoristas, para refinanciar operaciones vivas en los mercados mayoristas. Se puede decir que la primera señal de que la crisis en nuestro país revestía una importancia diferencial fue un credit crunch, fue el colapso, fue la penalización manifiesta de la apelación de nuestras entidades a los mercados mayoristas. Inmediatamente después, el aumento de la morosidad, consecuente con el aumento del desempleo, con el desplome, lógicamente, del sector, primero, más dinámico en el crecimiento económico español, que fue el sector de la construcción residencial, pero luego también de otras empresas. De hecho, uno de los indicadores que creo que no he ilustrado aquí, no he traído aquí, pero que creo que es relevante en nuestro país es la tasa, la tasa de mortalidad empresarial, la tasa de natalidad neta, si queremos, ¿no? Es decir, cómo aumenta el número de empresas que desaparecen y en modo alguno queda compensado por las nuevas empresas. Nuestro país es uno de los que ha sufrido mayores bajas en el censo empresarial. En 31 de diciembre del 2007 podríamos tener 3.300.000 empresas y todavía estamos en 3.120.000, 3.130.000 empresas. El problema es que las que desaparecieron no solo eran empresas con un grado de especialización productiva cercano al sector de la construcción residencial. Es decir, no se dio un proceso de destrucción schumpeteriana, precisamente, sino que también pagaron justos por pecadores y recordamos nosotros empresas que estaban en su adolescencia, en sectores incluso prometedores, sectores intensivos en conocimiento y que como consecuencia de la asfixia financiera que sucedió lógicamente al inicio de la crisis, desaparecieron literalmente. El resultado es que, que nuestro país fue nuestro sistema bancario de los que apeló en mayor medida a la financiación excepcional del Banco Central Europeo, del Eurosistema, menos mal. Cuando algunos colegas dicen, de alguna forma tratan de cuestionar la rentabilidad para nuestro país de la pertenencia a la Unión Monetaria, ya no solo en términos de comportamiento real, de crecimiento del PIB per cápita, ¿no? sino en general, muchas veces olvidamos qué hubiera ocurrido si esta crisis lo hubiéramos tenido que afrontar sin esa especie de primo de zumosol que ha sido el Banco Central Europeo, a todos los efectos, en términos de suministro de esas transfusiones de liquidez en un primer momento al sistema bancario, pero también en términos, digamos, de ese paraguas, en términos de credibilidad que concede la unión bancaria y luego, desde luego, en términos de esa especie de soporte a nuestro mercado de deuda, pública, ¿no? Bueno, a partir de entonces tiene lugar una reestructuración del sistema bancario, un ajuste que probablemente sea el ajuste de capacidad más intenso que ha tenido lugar en cualquier sistema bancario. Desaparecen toda una especie de operadores bancarios, que son las cajas de ahorros, prácticamente. Algunas desaparecen literalmente y el resto, salvo un par de ellas o tres que sobreviven, se convierten en bancos, en el contexto de ese programa de reestructuración determinado por nuestras autoridades. El balance, por lo tanto, sería, 2 décadas muy buenas y una década que, a pesar de ser perdida, no compensa, es decir, no araña de forma significativa lo ganado en las 2 décadas anteriores. Ahora estaríamos, en términos de PIB per cápita, en el mismo nivel que en 2007. Pero es verdad, si hiciéramos el contrafactual, que si no hubiéramos sufrido tanto durante la crisis, probablemente nuestro PIB por habitante
estaría hoy en niveles muy cercanos a esa aristocracia de la eurozona. Quizá hay alguna lección, bueno, hay muchas lecciones, desde luego para los operadores económicos, para los operadores financieros, para los analistas, muchísimas lecciones, y también, yo diría, alguna contrapartida favorable. Yo lo suelo repetir, ¿no? Entre mis alumnos, ¿no? Si tratáramos de aplicar el refranero, ¿no? y asumir que no hay mal que por bien no venga, el bien que ha venido es el aumento de la propensión exportadora. El bien que ha venido es una suerte de regeneración, menos parcial, del tejido empresarial, que ha hecho, uno, que se aceleren procesos de sucesión, procesos de relevo en una parte importante del tejido empresarial, sobre todo de medianas empresas familiares. Nosotros desde AFI, desde la unidad nuestra de Corporate, lo estamos viendo continuamente, y también un aumento en la propensión exportadora, ¿no? Se ha hecho de la necesidad virtud, otra vez el refrán, pero a diferencia de cómo se hacía en fases cíclicas anteriores, la recuperación, en este caso la recuperación de los 3 últimos años, no ha devuelto a esos empresarios que cogieron la cartera y ante la sequía del mercado doméstico se buscaron la vida en los mercados internacionales, y ahora, cuando la demanda nacional repunta otra vez, se vuelven a sentar en sus despachos de provincias, sino que estamos viendo que el aumento en el censo de exportadores se ha quedado. Y es la primera vez que observamos en una fase de recuperación que el número de exportadores regulares, que exportan de forma regular, sigue aumentando. Y estamos viendo que el grado de diversificación de lo que exportamos también ha aumentado. Y que el tercer factor relevante, el grado de diversificación de los mercados de destino, también ha aumentado. Las exportaciones representan hoy el 32 o el 34% de nuestro PIB, y lo hacen desde empresas, insisto, que han asumido la función de comercialización internacional de sus bienes, de sus servicios, como no una opción, sino como una obligación, como algo permanente. Tenemos un sistema financiero mucho más consolidado, claramente, más concentrado, un sistema financiero que no ha avanzado en ese equilibrio, insisto, entre financiación relacional, financiación bancaria y las distintas vías de financiación directa, quizá porque no hemos asumido tampoco de forma creíble ese horizonte que poco después de la unión bancaria se definió en el seno de las instituciones europeas, de creación de una unión de los mercados de capitales. Quizá porque el Brexit trastocó todo y el comisario encargado de impulsar la unión de los mercados de capitales desapareció de la escena, ¿no? Y eso sería conveniente que hubiera nuevas posibilidades de financiación, nuevos operadores financieros, que sin tener la aversión lógica al riesgo que tienen los operadores bancarios, que sin tener incluso la presión regulatoria que tienen los operadores bancarios convencionales, comerciales, pudieran atender a las nuevas exigencias de financiación de proyectos más intensivos en riesgo. Porque lo que sería un error sería colegir de lo que ha ocurrido en la última década que hay que aumentar la aversión al riesgo. Y no, asumir riesgos es sinónimo de progreso. Hay que asumir riesgos. Lo que ocurre es que no hay que financiarlos con modalidades de financiación que de alguna forma no lo son, para riesgos propios de proyectos empresariales nuevos, basados en el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero en general, yo diría que tenemos un sistema bancario con niveles de solvencia superiores a la media de Europa, con un sistema bancario que, a pesar de tener un mayor grado de concentración, al día de hoy no ha erosionado la competencia. Indicadores que maneja el área nuestra de banca ponen de manifiesto que la competitividad vía precio
de las entidades bancarias españolas es, si cabe ahora, superior al que había hace unos años, a pesar de que el número de oferentes se ha reducido. Pero eso ocurre en la economía industrial. Eso, cuando se analiza la microestructura de algunos sectores, vemos que al menos durante una etapa coexiste una reducción en el número de oferentes con el mantenimiento de precios competitivos. Y desde luego lo que estamos observando ahora es que aquellos indicadores de fragmentación financiera, es decir, de diferenciación adversa, de discriminación que había hacia los prestatarios españoles, cuando uno comparaba costes medios que soportaban pequeñas y medianas empresas por la financiación bancaria y veía diferenciales de 2 puntos o 2,5 puntos frente a las medianas y pequeñas empresas francesas, incluso italianas, ahora no se da. E incluso hay periodos, llama la atención el área nuestra de banca con frecuencia, hay periodos en los que los costes efectivos que soportan prestatarios españoles de mediana dimensión por la financiación bancaria son equivalentes e incluso algo más bajos que los de algunos países avanzados de la eurozona. Pero no hay lugar, no hay mucho lugar para la complacencia, ¿no? Porque nuestra economía al día de hoy sigue teniendo, por así decirlo, alguna que otra asignatura pendiente, que voy a pasar muy rápidamente porque lo que quiero es enunciarlas y acabo de mirar el reloj, ¿no? Bueno, seguimos teniendo el mismo grado de convergencia real que teníamos, como he dicho, en 2007, ¿no? Y además, bueno, con una, por así decirlo, con una erosión de lo que es nuestras diferencias, ¿no?, frente a las principales economías de la eurozona. Las estimaciones que se hace, que acaba de hacer, por ejemplo, el Banco de España para el crecimiento en los próximos 3 años, ya sé que son estimaciones muy objeto de revisión, no son de una gran continuidad de lo que ha sido el crecimiento de estos 2 últimos años, ¿no? Si la economía española crece a ritmos por debajo del 2,5, nosotros creemos que no. Nuestra área de análisis económico cree que el año que viene, que este año 2018 vamos a crecer claramente por encima del 2,5, probablemente más cerca del 2,8 que del 2,7, ¿no? Pero si uno asume este cuadro de proyecciones que acaba de hacer el Banco de España y asume crecimientos del empleo relativamente reducidos, inferiores en todo caso al crecimiento del PIB, pues vamos a seguir teniendo, digamos, un problema diferencial en clave, lógicamente, de una tasa de desempleo mayor, en clave, sobre todo, además, de una tasa de desempleo juvenil, de desempleo estructural también, relativamente superior. Y vamos a seguir teniendo un problema de productividad, claro, como lo hemos tenido en estas décadas, ¿no? Tanto lo que es la productividad aparente como lo que es la productividad total de los factores. Ahí tenemos un problema que podíamos haber diagnosticado en plena fase expansiva, porque este diagnóstico es probable que lo pudiéramos convenir hace 15 años, igual que ahora. Las razones de la menor productividad de nuestra economía. Europa lo hacía en un documento para el conjunto de la Unión, pero lo podíamos hacer nuestro y particularizarlo en la economía española. Probablemente tiene que ver todavía con una parte de la producción en sectores dentro del relativo de la reducción del peso específico que tiene el sector industrial, el que haya un dominio todavía de sectores tradicionales. 2, el protagonismo que tienen los servicios en nuestra economía no está acompañado de una productividad en el sector servicios, ni mucho menos, Es necesario una purga todavía dentro del sector servicios en términos de mejora clara de la eficiencia. Quizá hace 10 años no teníamos evidencia, no teníamos observación empírica, académica, tan potente como la relativa al vínculo causal entre el tamaño de las empresas y la generación de productividad y la calidad de la gestión empresarial y la productividad. Ya tenemos observación empírica,
Vicente Salas, que es miembro de nuestro consejo académico, Emilio Huertas, en menor medida la unidad nuestra de Corporate, han analizado, han comparado cuál es el tamaño medio de nuestras empresas, cuál es la propensión exportadora, tanto en el sector manufacturero como servicios, y sí se pone de manifiesto, ¿no?, que el exceso de microempresas que hay en nuestro censo empresarial no facilita la generación de ganancias de productividad. Y a pesar de los esfuerzos que se hizo, sobre todo en la etapa de Paco Ros, que está aquí como secretario de Estado, de la Sociedad de la Información, y se hizo un esfuerzo, es verdad, en esa época de intensidad inversora, estamos todavía en lo que son procesos de digitalización un poquito rezagados, ¿no?, respecto al promedio de la Unión Europea. Y hay otra asignatura pendiente que viene de lejos, pero que también la observamos cuando contrastamos las posiciones nuestras con las economías ya no más avanzadas del resto del mundo, que es la facilidad para que nazcan nuevas empresas, la eliminación de obstáculos a la capacidad para emprender. Y que año tras año, cuando el Banco Mundial publica el dichoso Doing Business, pues tenemos que verificar que nos cuesta pasar de la posición 30 y tantas, de esa suerte de liga mundial, que es ese indicador, ¿no? Bueno, a partir de aquí son datos que ilustran lo que he dicho, por lo tanto os los tenéis que creer, y si no lo creéis luego los comentamos, ¿no? Hemos invertido, no se puede decir que la dotación de capital no ha sido suficiente, ¿no? No se puede decir ni siquiera que el stock de capital existente hoy en la economía española sea bajo. Lo que ocurre es que el tipo de capital que tenemos probablemente no es, o la distribución entre modalidades del capital que tenemos, no es la que posibilitaría mayores ventajas competitivas no amparadas exclusivamente en los costes, que son las que hemos exhibido en los últimos 10 años. Cuando uno analiza con empresarios las ventajas, en lugar de hacerlo en términos macroeconómicos convencionales, yo suelo utilizar una cuenta de pérdidas y ganancias. La cruceta lo entienden muy bien los pequeños empresarios. Y digo, mira, en una empresa lo que tenemos es factores de coste en el debe y ventajas en términos de ventas en el haber, en el grupo 7 del plan de contabilidad, creo, ¿no? Y en el debe lo que nos encontramos es que en los últimos años, a partir sobre todo del 2012, hemos tenido una suerte de bendición en el debe de las cuentas de pérdidas y ganancias, porque los costes financieros en un censo empresarial tan altamente endeudado como el nuestro han sido históricamente bajos. Todavía hoy, el dichoso Euribor, que sirve de referencia de buena parte del endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas, está en todos sus plazos prácticamente en territorio negativo, costes financieros cómplices del beneficio de las empresas, costes de las materias primas, fundamentalmente de los hidrocarburos, cómplices del crecimiento de los beneficios, sobre todo el Brent, pero también el gas, y costes del factor trabajo también, cómplices del crecimiento de los beneficios, porque nuestro país ha sido uno de los países de la eurozona donde la moderación salarial ha sido más explícita, ¿no? Yo suelo decir que, hombre, está muy bien, quienes tenemos responsabilidades empresariales esto lo vemos, está muy bien que el debe sea cómplice del crecimiento, pero si nuestras empresas, incluida la mía, tiene que basar la continuidad de su prosperidad solo y fundamentalmente en la contención del debe, mal asunto, si no me preocupo por el haber. Y el haber es dos cosas, básicamente, es diversidad de mercados y es diferenciación de lo que yo vendo en esos mercados. Y la diferenciación no puede venir en una economía que está en la aristocracia mundial por la contención de costes. Tiene que venir con bienes y servicios cuya elasticidad precio se acerque más a la alemana que a la lituana. Y ahí es donde podemos
incrustar este tipo de análisis. Los indicadores de digitalización han mejorado en los últimos años, pero todavía en lo que es sobre todo la utilización por las microempresas de nuestro país, tienen un recorrido al alza, como lo tiene la inversión en conocimiento. En los ajustes, en esa suerte de dominio de la austeridad presupuestaria, sacrificamos la inversión en conocimiento. Y eso es, bueno, iba a decir pan para hoy y hambre para mañana. No sé si desde luego es pan para hoy, pero desde luego hambre para mañana sí que lo es. Tanto en términos de inversión, en términos de número de investigadores, como en términos de patentes triádicas, ¿no? La educación está ahí. Y hay algo que a mí me preocupa en términos de sostenibilidad del crecimiento, no solo a mí. Quizá hace unos años preocupaba a unos cuantos, pero hoy afortunadamente preocupa a mucha más gente, desde el Fondo Monetario Internacional al Banco Central hasta cualquier colega con sentido común, y es que la estabilidad del crecimiento, la sostenibilidad del crecimiento se puede ver comprometida si no se reduce la amplia desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza que hemos llevado a cabo en estos tiempos. Ya antes de la crisis, nuestro país se estaba diferenciando por una ampliación en la desigualdad en la distribución de la renta, pero la crisis, de la mano del aumento del desempleo sin precedentes, pero también de unas políticas que no han favorecido precisamente a la gente con menor renta, pues ha situado un panorama social que no es compatible con la tranquilidad para conducir las empresas. No. Yo creo que llevan razón aquellos colegas, ahora hablo de colegas responsables empresariales, que pensando en el medio y en el largo plazo prefieren que haya una clara reducción de esas brechas, aunque solo sea para garantizar una estabilidad política como la que conocíamos hasta hace poco, una gobernación, un entorno de certeza que cuando menos fortalezca la confianza de la mayoría de la gente. El último elemento, y ahora ya sí que concluyo, es que somos un país, vamos a ser un país de viejos. Y esto nos obliga necesariamente a acelerar parte de las decisiones que deberíamos adoptar para que esta economía acelerase su proceso de modernización, de homologación a las economías más avanzadas. No hace falta mirar fuera de Europa, porque afortunadamente la pertenencia a Europa no incorpora una suerte de virus que impida competir en la Liga Mundial. Ahora va a salir. Miro todos los años el World Competitiveness Report que saca, que publican con ocasión del Foro de Davos, el World Economic Forum, y me reconcilio con Europa, porque entre las economías más competitivas, entre las champions de la competitividad global, veo a unas cuantas economías europeas. Entre las 10 economías más competitivas internacionalmente, con mayor PIB per cápita, con mayor sostenibilidad, con menor volatilidad en el crecimiento de su PIB, hay 5 economías europeas. Por lo tanto, pertenecer a las instituciones europeas no es sinónimo de estar sonado económicamente hablando. Bueno, deberíamos sortear esa amenaza de reducción del crecimiento potencial por la vía de una menor complicidad de la población, por la vía, lógicamente, de un comportamiento de la productividad manifiestamente mejorable, y creo que podríamos discutir, ¿no? Podríamos priorizar entre ese grupo de 4 o 5 conjuntos de decisiones que sería bueno para mejorar el potencial de crecimiento de nuestra economía a medio y largo plazo. Desde luego deberíamos mejorar quienes tenemos responsabilidades empresariales para tener mejores empresas. Y eso probablemente también tiene que empezar asignando a la función para gestionar empresas
no a quienes no quieren ir a otros destinos, sino a lo mejor de cada familia, no a lo peor de cada familia, ¿no? Deberíamos facilitar esa vitalidad empresarial, ¿no? A través del crecimiento de empresas. Deberíamos tomar conciencia, primero las empresas, del aumento del tamaño medio y adoptar formas, vías que permitan generar rendimientos a escala, que permitan actuar en mercados internacionales, disponer de funciones de recursos humanos, de innovación, algo mejores. Desde luego, los mercados en nuestro país son todavía manifiestamente mejorables, ¿no? En términos de mayor competencia, de mejora en la calidad de la regulación. Podríamos aspirar a tener un sistema financiero más completo, ¿no? Es decir, tenemos un buen sistema bancario, pero yo creo que tenemos que facilitar la disposición de vías de financiación, de proyectos nuevos, de proyectos de riesgo, de nuevas empresas. No deberíamos hacer una especie de conjura entre todos para no volver a sacrificar inversión en conocimiento. No hacerlo, desde luego, en el seno de las empresas, pero no hacerlo en el sector público, que nos guste o no nos guste, son los principales responsables de la inversión en todos los componentes del conocimiento, en educación primaria, en todos los niveles educativos, también en I+D, ¿no? Poco más. No sé si, seguro que hay cosas que podemos discutir. Y perdón por porque la idea mía era haber tenido 20 minutos menos, ¿no? Pero he aprovechado esa condición. He aprovechado las condiciones que da la ventaja del profesor, y es que aunque la clase dure tal, sobre todo los viejos, aprovechamos y nos extendemos 10 o 15 minutos. Bueno, seguro que hay aquí en la sala estáis gente muy cualificada, con criterio y con experiencia, ¿no? Y seguro que tenéis cosas que decir. Te dejo. Jaime, gracias. Hasta luego, tienes la huella. Gracias. Bueno, opiniones, disensiones. José Manuel, Dios te lo pague. No. Oye, enhorabuena primero, porque ha sido una cabalgada histórica realmente sugerente, para que es difícil estar de acuerdo y al contrario, ¿no? Gracias por empaquetar todo de esa manera tan consistente. Sí. Solo tres matices por tener el expediente limpio y claro, ¿no? Y ya sé que no has querido decir alguna cosa, pero bueno, por matizarlo, ¿no? Es decir, cuando se dice el anuncio de Draghi en julio fue algo parecido a lo que hizo la Reserva Federal, quisiera aclarar que en realidad no es así. No es llevar la contraria, pero el anuncio de Draghi fue un anuncio que pretendía disuadir a los especuladores contra el euro. Y no hay ninguna medida de la Reserva Federal que fuera para disuadir la especulación. Él realmente hizo una operación John Wayne, mira qué pistola tengo, a la vuelta de vacaciones te voy a enseñar cómo huele la pólvora de esto, ¿no? Y lo que inventó fueron unas operaciones que no tienen ningún parecido en Estados Unidos. Fueron unas operaciones a muy corto plazo, monetarias, con condicionalidad y que nadie ha tenido que usar justamente porque el bazooka era suficientemente disuasorio. O sea que hay una diferencia ahí importante, pero yo creo que más sustantivo es, lo que pasa que esto no tenemos tiempo aquí un poco de clarificarlo, pero merece la pena que pienses a lo mejor en organizar un seminario, un panel, para ahondar en las diferencias de actuación de los bancos centrales en esta crisis, comparar la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, quizás el Banco de Japón, por aquello de que es muy especial su situación. Pero yo lo que quisiera es explicar, sobre todo a quien oye, el Banco Central Europeo actuó más tarde, ¿no? Da la impresión de que el Banco Europeo estaba lleno de molicie y que la gente no se enteraba y no tenía buenos analistas. Y yo quisiera aclarar que es posible que esto sea así, pero primero, la evidencia factual dice que el primer banco central del mundo que inyecta liquidez sin límite en el mercado es el Banco Central Europeo, 9 de agosto de 2007. Pero lo que es más sustantivo y más importante es que el sistema financiero americano y el europeo no tienen nada que ver y, por supuesto,
las políticas de implementación monetaria asociadas a esto tienen que ser distintas. Es decir, cuando un mercado se financia en un 70% vía mercado de capitales, por fuerza, la política monetaria tiene que intervenir para mantener el precio de aquellos activos a través de los cuales la economía se financia. Léase papel comercial a corto plazo o determinados títulos hipotecarios. Y por eso la Reserva Federal empieza pronto con programas de compras de papel comercial, compras de titulizaciones. Y el BCE tarda mucho más tiempo en hacer eso. ¿Pero por qué? No porque tuviera limitaciones estatutarias ni porque no viese el problema. Por un lado, tenía un medio de ayudar a esos mercados, que era admitirlos como colateral en las operaciones de financiación. Con lo cual ya, digamos, había una demanda de ese papel generada por la propia política monetaria. Pero en segundo lugar es que el sistema financiero europeo es un sistema financiero bancarizado. De forma que si no sostienes al sistema bancario, se te hunden todas las decisiones de financiación y consumo. Y por eso son tan distintas las políticas. Es decir, si el BCE empieza a hacer expansión cuantitativa en 2009-2010, no hubiera tenido el efecto que ha tenido en Estados Unidos. Porque la clave de financiación aquí es el sistema bancario. Y de ahí la multitud de operaciones que se tuvo que inventar el banco, de extender plazos de financiación. Claro, llamar operaciones de liquidez a operaciones a 4 años es un poco excesivo. Bueno, es como se trató de salvar el expediente. Y solo hace expansión cuantitativa cuando realmente se percibe riesgo de deflación, que es algo relativamente reciente, es 2012, 2013, es entonces cuando dices, oye, aparte de sostener el sistema bancario, quiero anclar las expectativas de tipos de interés bajos durante mucho tiempo. Y es ahí cuando se lanza a comprar títulos de deuda. O sea, yo creo que un poco juzgar la implementación, no tanto el resultado global, pero sí la implementación en función del sistema financiero en el que funcionas, por no hablar del sistema político, claro. La Reserva Federal es una institución de una nación, mientras que el Banco Central Europeo es una institución que no tiene un Estado detrás y que no tiene además un mandato, ni siquiera mucha tolerancia a la financiación monetaria de los déficits, que en realidad está prohibida por el Tratado de la Unión. Entonces el Banco Central Europeo, a la vez que hacía estas operaciones técnicas, vamos a llamar, ha tenido que lidiar con la dificultad política que ha traído consigo dimisiones importantes, casi siempre en el mundo germánico, asociadas a cuestiones de principio. Es decir, estar ustedes pecando, ¿no? Entonces, yo creo que merecería pena ahondar en esto porque son lecciones de cara al futuro. A mí me parece que el hecho de que no haya ninguna propuesta referida al Banco Central Europeo entre las reformas para el futuro del euro, hemos oído hablar de Fondo Monetario Europeo, hemos oído hablar de un ministro, pero nadie está proponiendo reformar el estatuto del Banco Central Europeo, yo creo que refleja una cierta comprensión, primero, del papel que ha jugado y, en segundo lugar, de la vocación que el Banco Central tiene seguro de irse al rincón oscuro y aburrido al que ambiciona cualquier banquero central. Que es que a mí, que no me vean, yo mantengo la estabilidad de precios, contribuyo a la estabilidad financiera y no quiero nada que tener que ver con el mundo de la política fiscal y, por supuesto, de la política a mayores, ¿no? Y sobre la austeridad, claro, esto es algo muy debatido. Yo creo que Paul de Grau es una persona que hay que leer porque le hace uno pensar, pero no es ni mucho menos el consenso, ¿no? Es decir, esto ha ido por barrios. La misma, digamos, ¿por qué tiene un país que ser muy contractivo? Pues seguramente porque el pasado ha sido muy expansivo. Tú has dicho correctamente que, al menos sobre el papel, España tenía unas finanzas públicas saneadas, has dicho, en 2008. Y yo te diría que eso no es del todo verdad, porque aunque el déficit que aparecía en balance era un superávit del 2%, estructuralmente hablando, era un déficit abultado. Y eso se vio enseguida cuando se giraron las tasas de crecimiento. Luego, eso por un lado. Y por otro, cuando te encuentras en una situación de crisis, la duda es, hombre, un déficit o ser contractivo no hace bien al crecimiento del PIB a corto plazo. Pero el asunto es, si tú te tienes que financiar en mercados y asentar una cierta credibilidad que haga que los inversores internacionales compren tu deuda, con una exposición neta a los mercados internacionales que has subrayado, y que sigue siendo la misma, el 100% del PIB, o realmente tratas de equilibrar el impacto negativo sobre el PIB a corto plazo con las posibilidades que tienes de vender tu deuda en los mercados, o el efecto sobre el crecimiento del empleo 1, 2, 3 años por delante es mucho peor. Y yo creo que hay alguna evidencia, y en este tema sí que me he metido con Rafa Domènech a hacer los números, que España ha estado en el filo de la navaja justamente de mantener la sostenibilidad y al mismo tiempo impactar mínimamente el crecimiento del PIB
dentro de que el impacto obviamente era negativo. Así que digamos, Paul de Grau, insisto, es una persona que hay que leer por definición cualquier cosa que escribe sobre cualquier tema, pero en este asunto, para algunos países, no es evidente que podamos hablar de austericidio, tal y como se ha venido a hablar. Oye, perdona que me haya extendido. No, hombre, está muy bien, ¿no? Y ojalá yo hubiera dedicado menos tiempo y los demás hubierais colaborado con... Pero claro, José Manuel, estoy hablando ahora a mis alumnos, ¿no? José Manuel González Páramo, que veis es esta persona que se mueve aquí, que habéis visto en las fotos y que habéis oído hablar, pues fue miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo en los años clave. Por lo tanto, ahora tiene una posición también importante, pero bueno, ahora es miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ¿no? Pero bueno, es el único español que hemos tenido, Lo cual no quiere decir que no haya más españoles que merecieran estar ahí, pero quizá nos hemos descuidado y todavía no tenemos ningún español sentado en la Comisión Ejecutiva. Bueno, no, está bien la defensa que haces del Banco Central Europeo. Yo igual me he explicado sin demasiada precisión, ¿no, José Manuel? No, yo lo que he querido decir, quizá de forma muy simple, es que aquella mañana del 26 de julio del 2012, Draghi, vosotros, Draghi, no decís lo que vais a hacer, sino simplemente decís que vais a hacer. Cuéntamelo, que seguro, porque es un privilegio, ¿no? Esto se está grabando, ¿no, Maribel? No, solo por aclarar, ¿por qué funciona aquello, más allá de que Draghi nos caiga más simpático que Trichet? No, a mí desde entonces me cae... Hombre, Trichet hizo un par de amagos de subir... No, de amagos, llegó a subir los tipos de interés, ¿no te acuerdas? Sí. No, pero bueno... No él, yo soy coautor de aquello. Si bueno, ya, no, pero... No, pero esa es otra historia. Es otra historia, sí. No, pero el anuncio es eficaz por una razón. Y es, recuerda que después de empezar el Banco Central Europeo a comprar deuda portuguesa, griega, irlandesa a fines del 10, portuguesa desde principios del 11, y esto ya se consideró anatema por algunos y trajo consigo la dimisión de Axel Weber, recordaréis bien, ¿no? Del sí. Bundesbank y tal y cual. En Europa las tensiones políticas empiezan a resultar en el equilibrio malo, ¿no? Cuando hablamos del dilema del prisionero, pues puedes estar en uno bueno, pero puedes acabar en el malo. ¿Y el malo cuál fue? No sé si recordáis la cumbre de Deauville, sí. Cuando la señora Merkel dio un paseo con el señor Sarkozy por las orillas de la playa de ese lugar tan, por otra parte, atractivo para estar. Y el equilibrio malo fue, bueno, puesto que Francia no está conforme con una coordinación de política fiscal que suponga restricciones a la política fiscal francesa, Alemania adoptó el papel duro diciendo, bien, cualquier país que necesite ayudas por parte de sus socios europeos, primero va a tener que reestructurar su deuda pública. Y a partir de ese momento empieza la negociación de la deuda griega, que todos tendréis en la cabeza, que concluye con una quita, bueno, se le llamaba entonces participación voluntaria, en el problema de la deuda griega, pero vamos, hablando en plata, que fue una quita del 70% sí o sí, y los mercados interpretaron inmediatamente lo que significaba aquello, que era, esta es la planilla que se va a seguir con Italia y con España, que son los que vienen detrás. Claro, Grecia, 3% del PIB de la Unión, bueno, lo digerimos, pero Italia más España es el 25% del PIB de la Unión. Esto no hay quien lo digiera. Y eso es por lo que desde julio del 11, que es cuando se aprueba la quita de la deuda griega, hasta julio del 12, que es cuando Draghi habla, se está desangrando el conjunto de las economías española e italiana porque no hay renovaciones, porque nadie compra el papel, porque aquí viene esto. Entonces, el Banco Central Europeo fue algo vocal, no mucho porque nunca lo es, pero algo vocal en señalar un punto. Si los líderes europeos no reafirman su compromiso con mantener la unión monetaria, y eso se llama crear una unión bancaria y avanzar en la integración fiscal, desenchúfennos porque no sirve el BCE para nada. La política monetaria no puede ser el eje sobre el cual gira toda la política europea. Y eso ocurrió, cumbre de junio del 12. En la cumbre de junio se aprueba crear la unión bancaria con sus pilares y avanzar en la unión fiscal. Y con ese presupuesto, Draghi se sintió absolutamente liberado y justificado para decir, y señores, una vez que en junio los líderes, quienes me tienen que desenchufar o no, han reafirmado su compromiso con la unión monetaria, y ojo, yo infiero, si se está grabando a lo mejor esto es políticamente incorrecto, pero
no sin algún contacto informal de Draghi con Schäuble y la señora Merkel, porque claro, una desautorización pública por parte de Alemania del anuncio de Londres hubiera sido una catástrofe. Pero hizo justo lo contrario la señora. ¿Eh? Hizo justo lo contrario la señora. No dijo nada. No, luego aceptó. No, aceptó, pero bueno, implícitamente no decir nada era aceptar. En No, aquel no, momento, luego y lo Schäuble de también. comprendo, Entonces, claro, tal. Ese anuncio tuvo toda la credibilidad, porque Alemania no va a objetar, que es aquí el principal, digamos, respaldo, y además los líderes han reafirmado su compromiso con mantener la moneda única. Por eso fue eficaz, sin especificar la operación. Pues dijo, bueno, estos ya vienen con todo, ¿no? Es decir, yo creo que por eso funcionó, y luego además, digamos, hubo la suerte, ¿no? La competencia técnica del staff del banco diseñó un esquema que realmente era ingenioso. Era ingenioso porque era ilimitado en capacidad, decía, ilimitado, pero tenía condicionalidad, que en eso se diferencia también a lo que hace la Reserva Federal. Es decir, si España quiere pedirlo, va a tener fondos sin límite, pero tiene que haber una condicionalidad añadida. Ahora, funcionó con el presupuesto político anterior, es decir, olvídense ustedes de que esto es como Grecia, no va a ocurrir, y si hace falta ayudamos sin límite a corto plazo a España o Italia, eso sí, con algún elemento de condicionalidad, y ya veremos cómo vestimos esta condicionalidad sin acudir a un programa del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, que yo es un poco, digamos, la explicación que me doy conociendo, siendo un poco iniciado, ¿no? en cómo se pensaba en aquellos términos. Muy bien. Que Draghi, digamos, es un tipo con mucha credibilidad de antes. No, para mí, a mí particularmente, no solo no me cae, yo creo que sin Draghi no estaríamos contándolo. No, absolutamente. No estaríamos contándolo. Y lo que he querido decir es que la actitud de Draghi es como esos sheriff que en las películas del oeste, independientemente del tipo de munición. En las películas del oeste hay una pelea en el salón y entra el sheriff y le da una patada a la puerta, va y viene, se echa hacia atrás la casaca y exhibe el calibre de lo que puede desenfundar, pero no desenfunda, porque no desenfundó hasta tiempo después. Y eso, desde luego, aquellos que estaban tonteando en los mercados de bonos, no solo especuladores, ¿no? Yo recuerdo una conversación pocos días después con un analista de una gran casa de bonos, que dijo, ya era hora, chapó. Y fue el que me dijo, oye, sin crecimiento no se pagan las deudas, pero una vez que ha salido el sheriff o el primo de... No, totalmente de acuerdo. Más impresiones, más disensiones, más comentarios de testigos, porque aquí, bueno, testigos o de jóvenes, ¿no? Pero seguro que hay protagonistas de esta etapa, ¿no? Como José Manuel. Yo no veo aquella esquina, no sé si siquiera te... No te oímos, ¿eh? Espera un momento. Hombre, la conferencia me la van a pagar a mí, no a él, ¿eh? ¿Se oye? Sí, decía que aprovechando la calificación que has hecho del Banco Central Europeo y la presencia de González Páramo, yo soy fiel defensor del Banco Central Europeo y el papel que ha jugado en la crisis. Pero tú lo calificabas, Emilio, como primo de Zumosol o incluso como el sheriff que entra en el rodeo, enseña la cartuchera y amenaza con actuar. Haciendo abogado del diablo, ¿qué repercusión puede tener que un ente tan poderoso y con tanta repercusión en la economía no esté sometido a los poderes democráticos y tenga un perfil más tecnócrata que otra cosa, ¿no? Porque en la descripción de González Páramo, igual he entendido mal, pero me da la sensación de que había dos poderes de la mano, el poder político de Sarkozy y Merkel que iban de la mano y en paralelo el poder monetario, por decirlo de alguna manera, que alguna vez han tenido algún punto de contacto, pero que iban en paralelo, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene o qué opinión tienen de que este poder monetario no esté directamente sometido al poder democrático, ¿no? Insisto, yo soy fiel defensor de hacer abogado del diablo. Sí, no, está bien. Y quizá en esto coincidamos, José Manuel. Yo soy claramente partidario de la autonomía de los bancos centrales, ¿no? Y en la asociación, en la asignación de funciones objetivo claras, inequívocas, ¿no?
y luego, lógicamente, los órganos de gobierno de los bancos centrales se cambian. Soy absolutamente partidario de que su periodo cabalgue sobre varias legislaturas, no coincida con los periodos del poder político, ¿no? Bueno, más allá de las influencias, es lógico que cualquier organización tenga una especie de sensibilidad política, ¿no? No, yo creo que el Banco Central Europeo se ha comportado, ha sorteado, sobre todo la dirección actual del Banco Central Europeo, ha sorteado un equilibrio difícil, porque en el Consejo de Gobierno, aunque se sienten, y en su comisión ejecutiva, técnicos irreprochables técnicamente, ¿no? Pero bueno, cada uno tenemos nuestros prejuicios políticos, ¿no? Y unos tienen el corazón más a un lado que a otro, ¿no? Y Alemania sabemos que cuando nacen los niños alemanes, la primera vacuna que les ponen es la vacuna antiinflacionista, ¿no? Una especie de obsesión, ¿no? No, yo creo que se ha sorteado muy bien ese periodo de rodaje del Banco Central Europeo. Ha habido presidentes mejores que otros, ha habido... y creo que ha sido crucial, en mi opinión, el papel del Banco Central Europeo en la salida de la crisis de la eurozona, ¿no? Absolutamente crucial, ¿no? De tal forma que yo no me atrevería a cuestionar su funcionamiento, ¿no? En lo esencial, y mucho menos la autonomía que ha demostrado Draghi, también respecto al sector, respecto a los halcones, algo que no va a decir José Manuel, como lo estoy diciendo yo. Yo no sé si España en algún momento estuvo cerca de los halcones o no, José Manuel, pero yo creo que se ha comportado de forma ejemplar, y yo como contribuyente europeo estoy satisfecho de pagarle el sueldo a Draghi, ¿no? Más intervenciones, aunque no sean sobre política monetaria y estas cosas, ¿no? Disensiones. Sí, por favor. ¿Qué tal? Muy bien, te llamaré. Hasta luego. Y aquí. Tu opinión a favor o en contra de Estados Unidos de Europa, aparte de unión bancaria, sí unión política. Luego también, ¿qué hacemos con el sistema público de pensiones? Y la caída respecto a nuestros socios del I+D durante la crisis y ahora del peso relativo del I+D en nuestra economía. Bueno, esa reducción en la inversión en conocimiento es una estupidez, ¿no? Es decir, es un error, ¿no? Es decir, un país en el que, como he dicho antes, las ventajas competitivas cada vez han de basarse más, ¿no? en los dichosos intangibles, en el conocimiento, en definitiva en la oferta de bienes y de servicios que no tengan una elasticidad-precio excesiva. Bueno, sacrificar ese tipo de inversiones es un error, ¿no? Pero insisto, no solo hay que decir que es un error por parte de los decisores públicos, sino también aquellas empresas que se asustaron al inicio de la crisis y que echaron el freno en planes de modernización, etcétera, etcétera, ¿no? Es malo, y nos tiene que pasar factura. Es verdad que en el sistema público de investigación, perdón, en el Sistema Nacional de Investigación, como tú sabes, el peso del sector público sigue siendo en nuestro país muy, muy elevado, ¿no? Es decir, no vale solo culpabilizar, digamos, de esa erosión en el gasto en conocimiento al sector público, aunque también, ¿no? Sí, yo creo que el sistema público de pensiones lo primero que tenemos que hacer es enviar un mensaje de que vamos a cumplir los compromisos. Creo que la ambigüedad del Estado, y en el Estado incorporo a la seguridad social, etcétera, la ambigüedad sobre el peligro o las amenazas que pesan sobre el sistema público de pensiones se tienen que eliminar. Y los compromisos asumidos se tienen que respetar, aunque sea respaldando con el presupuesto. Y ahí está. Eso no es óbice, lógicamente, para que retoquemos
el propio sistema en aras de una mayor viabilidad. La viabilidad del sistema público de pensiones no depende solo de la seguridad social. Al final la seguridad social es un registro, es un cash flow. Hay entradas si creamos trabajo, si aumenta el número de afiliaciones y si la calidad de las afiliaciones es suficiente, porque no vale solo con que haya muchas afiliaciones. Ahora debemos tener 18,5 millones de afiliados, pero en los últimos años la cotización de esos afiliados no es grande, ¿no? Por lo tanto hay que retocar, hay que procurar que la calidad del empleo que se genera en los términos en los que lo define la OCDE pues sea mejor de la calidad del empleo actual, ¿no? Y luego hay que procurar tocar por el lado del gasto, de la inversión en pensiones, ¿no? Y a mí no me parece mal, como dicen la COE o los sindicatos, que se destope. Es una expresión, es un barbarismo un poco cuestionable, ¿no? Pero quienes tenemos rentas más altas y estamos en activo, que paguemos más cotizaciones. Pero que se revise también la edad de jubilación. Yo ya debería estar jubilado, claramente, ¿no? Hace algún tiempo, ¿no? Pero creo que no, como no he trabajado en el Grisú, ¿no? Y ni he trabajado en cosas así y tal, pues todavía puedo echar una mano, ¿no? Y por lo tanto, pues, al menos puedo estar en activo y seguir cotizando, ¿no? Y yo creo que eso hay que mirarlo. Y sí, yo soy inequívocamente partidario de los estados de mayor integración. Yo no me duelen prendas en la cesión de soberanía, ¿no? Yo soy de los que ha podido verificar en estos 30 años que pertenecer a una comunidad de vecinos con vecinos serios es más rentable que tener un chalet propio. Porque hay determinados gastos de comunidad que se soportan mejor en comandita, los ascensores, etcétera, etcétera, ¿no? La defensa de la estabilidad económica, de la estabilidad financiera, etcétera. Por lo tanto, si mañana Europa exigiera algo a cambio de una unión fiscal, yo estaría dispuesto a... Yo creo que tener himno, bandera y equipo de fútbol, bueno, puede estar bien para algunas cosas, pero en términos de bienestar, en términos de maximizar las posibilidades de que la mayoría de la gente viva mejor, yo creo que es mejor estar en términos agregados dentro de una Europa que comparte valores, cosas, y más aún hoy, donde al otro lado del Atlántico hay otro tipo de... Sí, yo lo tengo claro, pero igual soy demasiado conservador, demasiado amarrón, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna crítica, alguna disensión, alguna sugerencia? Vamos a tratar de continuar, aunque no le llamemos, Mónica, ciclo 30 aniversario, pero hay personas que sí se comprometieron en venir o que estuvieron dispuestas a venir, pero que no han podido venir durante el año. Muchas gracias por aguantar, porque sobre todo, además, el coste de oportunidad hoy era relativamente elevado. Juega el mejor equipo de España juega el Atlético de Madrid, creo, hoy, ¿no? ¿No, Iñaki? Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, María.